Bueno, y casi para terminar ya, vamos a ver el gasto en salud. El Producto Bruto Interno, ¿qué es? Es el total de la producción de bienes y servicios que se produce en un país durante un año, en términos monetarios, en términos de dinero. El PBI para el año 2012, o sea, todos los servicios y productos que haya producido el Perú, tanto internamente como exportaciones, etcétera, en el 2012 han sido de 197.1 miles de millones de dólares, de los cuales para salud, ¿cuánto se ha dedicado? El 5.1% de toda la producción del Perú se ha dedicado a salud. Sin embargo, aquí abajo yo he puesto varios países para que ustedes comparen, ¿no? Chile, por ejemplo, dedica 7.5 más. Cuba dedica el 10% de todo su Producto Bruto Interno a salud. España, más o menos el 10%. Estados Unidos dedica el 17.9% a salud y Congo, que es un país africano muy pobre, dedica el 2.5%, ¿no? Todavía nosotros estamos cortos. Lo que se recomienda es alrededor de 10%. Bueno, otro concepto es el gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Es de todo este 5.1%, de todo este gasto que ha habido en salud durante este año, el gasto de bolsillo significa que el 38% de todo ese gasto en salud lo han afrontado las personas directamente de su bolsillo. Casi el 40% de todo el gasto que se ha producido lo han afrontado las familias directamente pagando los servicios de salud. Puede ser que hayan ido a una clínica, puede ser que hayan ido a sacarse un examen de laboratorio, también puede ser que se hayan acercado a las farmacias y hayan comprado directamente automedicándose, ¿no? Pero en general suma el 38%. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que las enfermedades pueden empobrecer a las familias. Miren, hay un estudio donde muestra que este gasto en salud empobrece al 1% de los hogares no pobres cada año. Creo que ustedes han visto en los hospitales, no llega una persona, se necesita tanto gasto que a veces terminan vendiendo su casa, todo lo que tienen y llegan a la pobreza. El gasto de bolsillo en países que tienen un sistema de salud muy equitativo y más adelantado es, por ejemplo, en Inglaterra la gente solo gasta el 3% de todo su dinero en salud. Acá gastamos hasta el 38%. Es increíble, ¿no? Y bueno, el caótico sistema de salud, esto solamente para reflexión, tenemos dos sectores en el Perú, el sector público y el sector privado, que manejan la salud, ¿no? Dentro del sector público tenemos el régimen subsidiado, que son los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Y también el SIS está metido acá como aseguramiento, y el régimen contributivo directo, que es que yo pago directamente también mi salud, ¿no? En el público. O sea, aquí estaría el SIS y aquí estaría cuando tú vas al hospital y pagas de frente tu consulta, tus exámenes de laboratorio, tus medicamentos. Y por otro lado el sector privado, que también tiene un régimen contributivo que son las EPS, que son las aseguradoras, y un régimen netamente privado donde yo voy porque tengo plata y pago, pues, ¿no? De frente al médico. Esto es el sistema de salud peruano. Miren, esto, todo esto, no se entiende bien, ¿no? Es caótico. En los países desarrollados, en los países que sí les interesa la salud, todo esto se reduce en un organigrama simple de arriba para abajo y ahí se acabó todo, porque se ahorra. Miren, ¿ah? Tenemos fuentes de financiamiento, o sea, quienes ayudan a pagar: el gobierno, los hogares, las contribuciones gubernamentales, en el privado de nuevo gobierno, hogares, empleadores, todo esto. Los fondos, ¿quiénes administran? El Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, de Salud y Seguros Privados. Aquí tenemos los que compran los servicios, ¿no? Los proveedores aquí, todo lo que ustedes ya saben: Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, hospitales por todos lados, cada uno a su lado con sistemas de salud diferentes, ¿no? Y los usuarios son al final los que pagan pato. Entonces ahora se está hablando bastante de reforma de salud, ojalá que se haga una reforma, pero va a ser difícil, ¿no? Y por último, este es del texto, la última gráfica, y vamos a algunas preguntas. Esta es la matriz de flujos del sistema de salud. Miren, ¿ah? Estos porcentajes de acá son el dinero que se gasta. Todo el dinero, miren, es una telaraña, ¿no? Va para acá, de los donantes donan al público, donan al privado, donan para acá, los hogares pagan para aquí al público, al privado, los seguros, autoseguros de salud,
Y en todo este intermedio se pierde pues un montón de dinero, ¿no? Hay ineficiencias. Entonces, ojalá que también nuevamente pues la reforma de la que tanto se habla mejore todo esto, ¿no? Porque esto es un caos, es una ineficiencia total, se gasta dinero ahí. Bueno, vamos a ver unas preguntas para repasar. Un atributo de la asociación causal en epidemiología es. Asociación causal es cuando yo planteo que una cosa causa una enfermedad o puede causar una enfermedad. Por ejemplo, fumar cigarrillo puede causar cáncer de pulmón, ¿no? Ahí yo establezco una asociación causal. Y hay varios atributos para asociación causal. Si ustedes lo pueden revisar después, se llaman los criterios de Hill. Hill con H-I-L-L, ¿no? Como la palabra montaña en inglés, Hill, H-I-L-L. Entonces, entre otros, los criterios de Hill hablan de la consistencia, que es aquí la letra E. Consistencia significa que si yo en un estudio epidemiológico llego a aproximarme de que, por ejemplo, el cigarrillo contribuye a provocar el cáncer de pulmón, otros estudios parecidos en esta realidad o en otras deberían demostrar lo mismo. Eso es consistencia. La demostración en diferentes situaciones, en diferentes realidades de la misma asociación causal, ¿no? Lo demás no es validez, se usa en pruebas diagnósticas, sensibilidad y especificidad también en pruebas diagnósticas, y comparabilidad es solo para comparar. Es consistencia la respuesta. Es la reproductividad o repetición de los resultados de la asociación en diferentes estudios y en diferentes realidades. Entonces las preguntas que vienen son para repasar un poco. Si de una población de 1000 personas mueren 5, entonces 5 sobre 1000 por 1000, ¿qué es? ¿Una razón, una tasa, un porcentaje, todas o ninguna? Una tasa, ¿no? Por 1000, por el factor de expansión. Vamos a ver esto. La tasa de mortalidad en menores de 5 años se obtiene con la siguiente fórmula. Miren, yo puedo hacer tasas de mortalidad si quiero entre 10 y 20 años, lo que a mí me da la gana. Aquí estamos hablando de tasa de mortalidad en menores de 5 años. ¿Cómo sería? Pondría a todos los fallecidos menores de 5 años en el numerador y pondría abajo al total de niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo sería número de fallecidos menores de 5 años sobre total de la población? No. ¿Número de fallecidos menores de 5 años sobre población materno-infantil? No. Número de fallecidos menores de 5 años sobre población menor de 15 no tiene nada que ver. Número de fallecidos menores de 5 años sobre población menor de 5 años por 1000. Esta sería, ¿no? Si yo quiero hablar de la tasa de mortalidad solo en menores de 5 años. Así yo puedo decir la tasa de mortalidad en mayores de 30. Pongo acá número de fallecidos en mayores de 30 sobre el total de la población mayores de 30 por 1000. O sea, yo puedo hacer todas las tasas que quiera, ¿no? Por eso que ustedes cuando revisen la literatura van a encontrar diferentes tasas en diferentes estudios. La tasa de natalidad se calcula. ¿Cómo dijimos que se calculaba la tasa de natalidad? Nacidos vivos entre población total, ¿no? Natalidad. Entonces, nacidos vivos sobre población total para el año. B dice nacidos vivos sobre población femenina de edad fértil. ¿Esto qué es la B? Es la tasa de fecundidad, ¿no? C, nacidos vivos más nacidos muertos. No. D, nacidos vivos más nacidos muertos sobre población de mujeres en edad fértil, tampoco. Y E, nacidos vivos sobre población femenina, tampoco. La respuesta es la A. Nacidos vivos sobre población total para el año o población a medio año, ¿no? Por 1000. Listo. Vamos a ver esta otra. Para calcular la tasa de mortalidad infantil, ya nos acordamos que infantil se refiere a los menores de un año, ¿no? De un determinado lugar y en un tiempo determinado es correcto. ¿Cuál? Vamos a ver. A, de funciones de niños de 1 a 4 años, ya no, ¿no? Es infantiles menores de un año. B, de funciones menores de 5 años, tampoco. C, de función
de menores de 6 meses, también lo descartamos. La D, ¿qué dice? Defunciones de menores de un año, en año y lugar determinado, sobre nacidos vivos en el mismo año y lugar determinado por 1000. La D es la respuesta para la tasa de mortalidad infantil. 25, veamos. Si en una población A de 250.000 personas hay 2.500 diabéticos y de estos 10 han muerto por complicaciones de esta en un año, la tasa de letalidad de la diabetes es de, ¿cómo se hace tasa de letalidad? Se agarran los muertos y se divide entre las personas que tenían la enfermedad, ¿no? Entonces 10 entre 2.500, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La letra D. Si en un estudio aparecen 45 casos nuevos de una enfermedad entre los 1000 individuos que se iniciaron sanos. Esto es más o menos como el gráfico donde empezaba la enfermedad que vimos al inicio, ¿no? Entre 1000 sanos aparecieron 45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, estamos hablando de casos nuevos. Si hablamos de casos nuevos, hablamos de incidencia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. ¿La prevalencia es de 45 por 1000? No. ¿La incidencia es de 45 por 1000? Sí, ¿no? Esta es. El riesgo relativo no tiene nada que ver acá, riesgo atribuible tampoco y fracción etiológica tampoco. Estos son temas de otra charla. La incidencia es de 45 por 1000. A ver. Un centro de salud realizó una evaluación de sus servicios. Ya, población total dice 12.000 habitantes. Atendidos 3.000 personas. De estos 12.000 he atendido a 3.000 personas. ¿Ya? 3.000. Y he realizado ¿cuántas consultas médicas? 6.000. ¿Cuál es la intensidad de uso? Este es un concepto que preguntan también, ¿no? La intensidad de uso de servicios de salud. Si yo atendí a 3.000, pero realicé 6.000 consultas médicas, en promedio, ¿cuántas consultas le hice por cada uno? 2, ¿no? Son 3.000, pero he hecho 6.000 atenciones. Entonces, de los 3.000 que han venido, digo que en promedio 2 consultas se ha hecho cada uno, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la D. Se calcula así, número de consultas por cada persona atendida. O sea, el número de consultas 6.000 por 3.000 personas es igual a 2 consultas por persona. Es en promedio, ¿no? Habrá algunas personas que se han atendido 10 veces y otras que se han atendido una sola vez, pero al final en promedio sale esto. 28, vamos a ver. No es un indicador de estructura poblacional. Ya vimos cómo es la estructura, todo eso, ¿no? El índice de dependencia, la pirámide poblacional, la tasa de fertilidad general, la distribución por sectores de producción o la tasa de paro. La tasa de paro es como decir la tasa de desempleo. ¿Cuál no es indicador de la estructura de la población? No dice la tasa de fertilidad general. Corresponde al denominador de la tasa de mortalidad infantil. Esto ya saben, ¿no? Mortalidad infantil. ¿Cuál es el denominador? Total de nacidos vivos en ese año, ¿no? Vamos a buscarlo. Total de niños menores de un año, ¿no? Total de nacidos en un año tampoco. Total de nacidos vivos, ¿no? La E. En una región A de un país se contabilizaron 5 o 5,8 muertos por accidente de tránsito, de tráfico por 1000 habitantes y año. ¿A qué indicador se refiere dicha expresión? 5 muertos por 1000 habitantes y año. Eso hemos visto, ¿no? A una tasa de mortalidad específica, ¿no? Tasa de mortalidad específica por ese evento. Una ciudad tiene una población a mitad de año
a mitad del año 1993 de 100.000 habitantes, de los que 60.000 son mujeres y 40.000 son hombres. Durante ese año murieron 1.500 personas, mueren, de las que 800 fueron mujeres y 700 fueron hombres. A su madre, muchos datos, ¿no? Se produjeron 60 casos de cáncer de pulmón, 25 en hombres y 35 en mujeres, de los que fallecieron 45. De esos fallecidos, 25 fueron mujeres y 20 hombres. Calcule la tasa cruda de mortalidad. Miren, en realidad nos han dado demasiados datos para lo que nos han preguntado, ¿no? Un montón de distractores por ahí. Si me piden la tasa cruda de mortalidad, ¿qué es tasa cruda de mortalidad? Todos los muertos en ese año sobre la población a mitad de año, nada más, ¿no? ¿Cuántos son todos los muertos de ese año? 1.500 personas, el resto ya no me importa. ¿Y cuál es el tamaño de la población a mitad de año? 100.000. Por lo tanto, yo divido esto entre esto y ya me dio la tasa cruda de mortalidad, ¿no? La respuesta es la C, ahí está, ¿ve? 1.500 estoy dividiendo sobre 100.000, ¿no? Y me da 0.015. Si yo lo multiplico por 1.000, 1, 2 y 3, 15 por 1.000 habitantes. Cuando ustedes ven varones, mujeres, ya, ¿no? Están tentados a hacer sus diagramas de Venn, de conjuntos, donde se intersectan, pero no, es puro distractores nada más. 32. No es característica del sistema de salud peruano. O sea, primero vamos a ver cuáles sí son características y la que no es característica es la respuesta, ¿no? A. El Perú se encuentra en un proceso de transición demográfica. Sí, ¿no? Estamos en un cambio. B. El gasto en salud, en especial el público, es sumamente reducido. El público, o sea, el gasto que hace el Estado es reducido, ¿no? Porque vimos que la gente paga de su bolsillo. C. La disponibilidad de recursos presenta grandes brechas regionales. Sí, ¿no? Hay grandes desigualdades. D. La cobertura de seguros de salud ha aumentado durante la última década. En realidad ha aumentado bastante. Con lo del SIS ha aumentado un montón. E. Las mayores deficiencias de cobertura de salud se registran en los sectores de ingresos altos. Falso, ¿no? Las mayores deficiencias están en los que no tienen mucho dinero. Según el sistema de vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología del MINSA, la principal causa genérica de mortalidad materna, ¿cuál es? Mortalidad materna. La hemorragia, ¿no? Listo. Le sigue lo que antes se llamaba toxemia del embarazo. Y a eso, en tercer lugar, le sigue las infecciones, ¿no? A ver, pregunta 34. Esperanza de vida al nacer por departamentos en el Perú. Para el periodo 2005 a 2010 muestra su mayor cifra en Callao y la menor cifra en Huancavelica, ¿no? Respuesta C. A ver, señale el cáncer más frecuente en mujeres en Lima metropolitana. En Lima. En el Perú en general, cuello uterino, ¿no? Pero en Lima, cáncer de mama. Aquí por lo menos hay más prevención en cuanto a Papa Nicolau, ¿no? Pero todavía el cáncer de mama sigue siendo alto. A ver, la primera causa de mortalidad en el Perú es ¿cuál? Infección respiratoria aguda, ¿no? La primera causa de mortalidad. Mortalidad en general, ¿no? El porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a salud en el Perú, ¿cuánto es? 5.1%, ¿no? Lo ideal es 10 o llega cercano a 10.